Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy del Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna. Padre Gustavo, bienvenido a Barranquilla. Es la primera vez que lo tenemos en medio de nosotros, a esta tierra alegre, de gente comprometida con el Señor, y que este momento tan especial que el Señor nos ha regalado, sé que va a dar muchos frutos, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Una gran alegría poder estar aquí en Barranquilla. Doy gracias también al Señor por esta hermosa comunidad, el río Jordán. Voy a tomar como en este momento la reflexión para orar las opresiones que nosotros podemos traer a nivel intergeneracional, las opresiones que puede haber en una casa, en una ciudad, en un lugar determinado, y cómo la experiencia de Cristo vivo, de Cristo amoroso, poderoso, tiene que ayudarnos a caminar en caminos de libertad progresiva, integral. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, nos dice que nosotros hemos sido liberados, y ya ahí encontramos una palabra clave, ¿no?, de las vanas conductas heredadas de nuestros padres. Nos está hablando entonces que hay conductas heredadas. Algunas son buenas, algunas son conductas sanas, liberadoras, que nos da fortaleza interior. Pero otras conductas son conductas que nos oprimen desde adentro, que nos angustian. Y por eso esta primera carta, anote o recuerde, 1 Pedro 1, 18, 19, porque si alguien le dice, ¿qué es eso de la herencia intergeneracional?, y lo critica el tema porque lo conoce mal, o lo desconoce directamente, o ha escuchado algo por nuestros hermanos evangélicos, aquí tenemos el versículo clave que nos habla de la importancia de orar por nuestros ancestros, de orar por nuestros difuntos, por los que partieron de esta vida, para que ellos sean liberados del purgatorio y puedan entrar en esa presencia misericordiosa de Dios, y también para que nosotros y nuestros descendientes reciban esa gracia liberadora que están necesitando. Repito, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Ustedes que han sido liberados de la vana conducta heredada de sus padres. ¿Y con qué? ¿Cómo han sido liberados? Dice la carta, no con bienes corruptibles, como son el oro, la plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es palabra de Dios. Por eso cuando vos lo leas, ahí tenés la clave. Hemos sido liberados, ya fuimos liberados de todo lo negativo heredado de nuestros padres. ¿Y cómo hemos sido liberados? A través de la sangre de Jesús, que ha sido derramada en la cruz por nuestra salvación. Por eso vamos a reflexionar también, ¿quiénes llevan un crucifijo consigo en el cuello? ¿O un rosario donde está la cruz? ¿O tienen en sus casas una cruz colgada en alguna habitación? Bueno, justamente es el recordatorio de que has sido liberado de toda maldición, de toda negatividad que haya en tu vida, en tu familia. Pero nosotros necesitamos actualizar esto, porque muchas veces nos quedamos en lo que yo llamo el catolicismo barniz. El catolicismo barniz es un catolicismo cultural, porque hemos nacido en una cultura católica. El catolicismo barniz es algo exterior, pero que no logra impregnar, porque nosotros no reflexionamos suficientemente en tantos signos que tenemos. Lo hemos recibido, pero no nos han explicado el sentido profundo. Ayer, cuando celebraba la misa con los hermanos de la comunidad, de los servidores, fui haciendo como una explicación, una catequesis de cada una de las partes de la Eucaristía.
Y cuando terminó me decían 3 o 4 servidoras: Padre, mañana vuelva a repetir lo mismo con los hermanos, porque muchos participan de la Santa Misa, pero nadie les ha explicado el porqué de esto. Precisamente en uno de mis libritos de la paz interior, que es el poder pacificador de la Eucaristía, yo voy explicando cómo en cada misa, no la que se llama misa por enfermos y afligidos, o misa de sanación o de liberación, en cada misa, incluso en esa misa donde en día de semana antes de ir a trabajar uno participa y dura apenas 20 minutos porque no hay homilía, ahí Dios está liberando de opresiones internas y externas. Porque también cuando nosotros vivimos esa misa, esa Eucaristía, desde lo profundo del corazón, con la conciencia de lo que Dios está haciendo, el Señor va caminando delante nuestro y quitando obstáculos. Seguramente esta mañana, cuando el hermano Diego comenzó, yo no estaba presente, pero habrá comenzado, como suele hacer, con una oración de protección. Bueno, precisamente era ratificar eso. Señor, camina delante de mí, quitando todo obstáculo. Camina detrás de mí, cuidando mis espaldas de toda traición, de toda inseguridad. Camina a mi derecha y a mi izquierda para que Satanás no me desvíe de tu camino. Y sobre todo, Señor, habita en mi corazón. Por lo tanto, nosotros debemos dejar que nuestra espiritualidad, en lugar de ser una espiritualidad barniz, simplemente cultural, exterior, sea una espiritualidad aceite, óleo, unción. Por eso en el Antiguo Testamento Dios ungía a los profetas. Los reyes eran ungidos con aceite. Porque si tú pones un barniz, con el salitre del mar, con el sol, con el viento, se empieza a descascarar y la madera se vuelve vulnerable. Pero si le pones un aceite, el aceite ya no lo quitas más. Y lo mismo sucede cuando nuestro espíritu se va llenando de la unción del Espíritu Santo y empezamos a comprender que un crucifijo nos está recordando. ¿Y qué significa recordar? Viene del término cordis, corazón, y es repetitivo. Nos está invitando a pasar por el corazón nuevamente el poder de la sangre de Jesús. Porque en el momento en que Jesús murió en la cruz y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y antes, Padre, todo se ha cumplido, en ese momento Satanás se dio cuenta que metió la pata, que se equivocó, porque le dio la victoria a Jesucristo. Y cuando nosotros contemplamos un crucifijo, y cada uno de nosotros tiene un crucifijo que no se ve, pero que lo sentimos, que es la cruz con la que cada uno de nosotros carga. A veces la maquillamos, la disfrazamos, no lo compartimos con los demás, pero es una cruz que te duele, que te pesa. Puede ser la cruz de una enfermedad, puede ser la cruz de un trauma muy profundo, puede ser la cruz de un dolor, de algo que te hicieron hace muchos años y eso ya pasó, pero cada vez que lo recordás es como que te echan sal en la herida y sentís el ardor de ese recuerdo. Puede ser una infidelidad, una traición, un hijo que está en el alcohol, en la droga. Puede ser esa cruz de muchas maneras. Y esa cruz se hace opresiva, insoportable, hasta que nosotros comenzamos a contemplar con ojos nuevos y con un corazón colmado del Espíritu de Dios los crucifijos. Y le decimos: Señor, pongo mi cruz en tu cruz, para que ya no sea una cruz estéril, sino para que traigas redención, liberación, sanación, transformación. Y cuando empiezo a poner mi pequeña, mediana o gran cruz junto a la cruz de Jesús, el Padre mira ese crucifijo y ya no ve solamente a Jesús, te está viendo a vos como si fueses Jesucristo, hombre o mujer. Y a partir de ahí el Padre empieza a abrir torrentes de bendición para tu vida y tu oración se vuelve poderosa. Porque cuando tú estás clamando, no eres tú, es Jesús que está clamando en ti. Es la sangre del Hijo de Dios que está clamando por liberación de toda forma de opresión interior, psicológica, opresión en las relaciones interpersonales, opresión en el área del trabajo, opresión en la vida espiritual.
opresión física. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo en nuestros grupos de oración, en nuestras comunidades, no quedarnos con lo que es el espíritu del barniz, de lo exterior, de lo cultural, sino que nuestra espiritualidad vaya cada vez a lo más profundo de nuestro corazón. Si no, vamos a estar haciendo las cosas por costumbre y nos va a pasar como ese matrimonio que el hombre un día le dice a su señora: ¿cómo haces la colita de cuadril que te sale tan rica? En la Argentina, uno de los platos, tenemos gracias a Dios muy buena carne, no tan buenos peces como tienen aquí ustedes en el mar, pero sí las carnes, y hay un corte que se llama la colita de cuadril. Y entonces el marido vio que cada vez que la esposa iba a poner en la fuente para poner en el horno ese corte de carne, le cortaba las puntas. Y le dice: ¿pero por qué le cortás las puntas a la colita de cuadril? Y la señora dice: mira, debe salir más rico así. Pero ¿cómo debe salir más rico? ¿Realmente no sabés? Es que mamá lo hacía así, y la abuela también lo hacía así, y la bisabuela, que todavía vivía, porque esta era una señora joven, también lo hacía así. Entonces le fueron a preguntar a la mamá, porque a la mujer le vino la curiosidad. Dice: ¿por qué, mamá, cuando vos hacés la colita de cuadril le cortás las puntas? Ah, no sé, pero tu abuela lo hacía así. Y vamos a preguntarle a la abuela. Y cuando fueron a la abuela, dice: ah, ¿vieron que me sale rico? Dice: sí, abuela, pero ¿por qué? Y no sé, yo lo aprendí así de la bisabuela. Y fueron a la viejita que estaba ahí, casi no podía caminar. Díganos, abuela, ¿por qué usted cuando hacía la colita de cuadril le cortaba las puntas? ¿Es por el sabor? No, mijita, le dice. ¿Es para que la carne sea más tierna? No, mijita. ¿Y entonces por qué? Y porque éramos tan pobres que teníamos una fuente pequeñita, y si no, no entraba. Entonces le cortaba la punta y así entraba mejor. Mire, hermanos, estas mujeres, vaya a saber cuántas veces hicieron la colita de cuadril y lo hacían por costumbre. Y nunca se plantearon, nunca se preguntaron por qué lo hacían. Y cuántas veces nosotros tenemos imágenes religiosas y no sabemos profundamente el sentido que tienen. O nos ponemos de pie en la liturgia, nos arrodillamos y no sabemos el sentido que tiene. Y a veces hasta le decimos a los otros: tenés que hacer esto. ¿Y por qué? Ah, no sé, así se hizo siempre. Pero todo tiene un origen, un motivo, algo que nos explica. Y eso es lo que debemos ir descubriendo. Por eso en Primera de Pedro 1, 18, 19... nos dice la conducta heredada de sus padres. Hay tantas cosas buenas que hemos heredado. Yo recuerdo en Radio María, una periodista me preguntaba en una oportunidad: pero las cosas que se repiten en la familia, de generación en generación, ¿son cosas recibidas genéticamente o son cosas aprendidas? Y yo le dije: mitad y mitad. En cada uno varía la proporción. Hay cosas que son intergeneracionales en el sentido genético. Por ejemplo, los rasgos físicos. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo que se hace? Empiezan a mirar la familia de la esposa, de la mamá, y la familia del papá. Y empiezan a pelearse a quién se parece el bebé. No, pero mire, que tiene la naricita de nosotros. No, esa naricita es nuestra. Fíjese en el padre, fíjese en el abuelo, en el tío. ¡Ay, los ojos que tiene, qué hermosos! Se parecen a los nuestros. No se parecen, y empiezan a pelear por eso. Eso nos habla de que hay una herencia física intergeneracional que está transmitido en el código genético. Y luego el niño va creciendo, o la niña va creciendo, y ven que sonríe con una sonrisa. ¡Ay, qué dulzura! Es igual a nosotros. No, es igual a los nuestros, a nuestra familia. Y en una de esas le agarra una rabieta y empieza a gritar y dice: ¿vio? Es igual a usted, a su familia. Es decir, en nuestro vocabulario diario ante un bebé estamos reconociendo una herencia intergeneracional física. Los médicos, conversaba con algunos médicos presentes en diversas áreas, también tienen incorporado la importancia de la genética.
que se transmite en fortalezas físicas. Por ejemplo, hay desde la rama paterna o materna algunos que tienen muy buenos dientes y no han ido jamás al dentista, y otros que en cambio viven en el odontólogo. O así podríamos decir, ojos buenos que se van transmitiendo, y a lo mejor la abuela hasta los 90 años jamás usó anteojos. Y eso pasa desde esa rama paterna o materna a las generaciones siguientes. U otros que tienen debilidad en la vista y en otros órganos. Cuando usted se ha ido a hacer un chequeo, un estudio, lo cual es importante, le preguntan, bueno, ¿ha habido antecedentes de cáncer en su familia, problemas cardíacos? Porque ya en la ciencia saben que si han habido antecedentes, pueden repetirse esto en las generaciones siguientes. Por lo tanto, se invita a la persona a tomar ciertas medidas. Hay una tendencia repetitiva a la obesidad de una o de las dos ramas familiares, y así podríamos seguir. Pero también hay cosas buenas, la espiritualidad, el deseo a la santidad que se repite en algunas familias. Y yo digo que el río intergeneracional es como un río, yo lo he visto en algunas zonas de Argentina y de otros países, que va a la superficie pero que de pronto es como que se hunde las aguas en las arenas y desaparece. El río sigue corriendo, pero vuelve a surgir a la superficie kilómetros más adelante. Ha ido por canales subterráneos. Y así sucede también con el río intergeneracional. A veces en nosotros recibimos algo y luego en una generación se salta, pero vuelve a aparecer en otras. Por eso nosotros hay como 3 columnas de lo que es la herencia intergeneracional desde la espiritualidad. Primero, la genealogía de Jesús, que encontramos en el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Mire, imagine que usted jamás escuchó nada de la fe. Se acerca a la iglesia y entonces el sacerdote le dice, bueno, comenzá leyendo el Nuevo Testamento. Le da el Nuevo Testamento y usted comienza. Genealogía de Jesús. Y empieza a leer una lista larguísima de nombres difíciles que nosotros en nuestras culturas latinas no conocemos. Y uno piensa, ¿y si todo este libro va a ser así? Lo cierro y lo dejo porque va a ser aburrido. Yo les confieso a ustedes, no anden chusmeando, contando por ahí que de acá, que cuando no conocía la importancia de orar por nuestros seres queridos que partieron de esta vida, cuando en la lectura o el Evangelio de la semana tocaba la genealogía de Jesús, hasta que descubrí que ahí lo que nos está diciendo la genealogía de Jesús es que entre sus ancestros, porque pone los nombres de todos sus ancestros, no todos eran personas que hicieron el bien. No todas eran personas sanas, santas. Hubieron personas que eran infieles en el matrimonio. Hubieron algunos que eran alcohólicos. Hubo una prostituta, Rahab, Tamar, que se acostó con su suegro. Mire, a nosotros nos gusta hablar de las cosas lindas de la familia. Hablamos de la tía que era religiosa, de la bisabuela que era una mujer muy generosa en sus ofrendas, que ayudó a construir una capilla. Hablamos de tal persona que era un buen abuelo, que era un buen esposo. No hablamos de que entre los ancestros hubo una bisabuela que revoleaba la cartera por ahí, o que hacían otras cosas, porque eso nos da vergüenza. ¿Qué es lo que hace Jesús? Todo lo contrario, no guarda secretos. Dice, mirá, entre mis ancestros estuvo Ruth, que era una extranjera, y para un judío tener un extranjero en la familia era una vergüenza. Estuvo David, que fue un hombre muy ungido, pero que también cometió graves delitos. Pero al final de toda esa cadena está Jesús, y una vez más, con su sangre, liberó a todos sus ancestros de toda opresión. Él pone a nuestra disposición su sangre para que, reclamándola en nombre nuestro, como descendientes de Dios, clamemos por nosotros, para que tengamos un nivel de paz más profunda, un nivel de alegría más grande,
Porque, hermanos, a mí me da tristeza cuando veo el pueblo de Dios que no está viviendo en el nivel espiritual de la bendición al cual Dios lo ha llamado y que puede tener esas bendiciones y las está echando a perder. Esto es un poco como ese hombre que tenía un sueño repetitivo y era el sueño de un tesoro muy grande que estaba enterrado junto a un árbol y junto a un río y donde había un puente. Y ese lugar, y se puso en camino para ver si encontraba ese tesoro. Y cuando llegó a ese lugar encontró todo tal cual él lo había soñado. Lo único que había ahí un policía que estaba cuidando ese puente y le preguntó qué era lo que hacía. Este hombre mayor le dice: es que he tenido este sueño repetitivo de que aquí hay un tesoro. Y este joven militar le dice: mire, abuelo, los sueños, sueños son. Deje de soñar y vuelva a su casa. Mire, yo también soñé con una casa y con un hombre como usted, y que en la cocina, debajo de la tierra, estaba enterrado un tesoro. Pero son solo sueños, son fantasías. El abuelo le agradeció, regresó a la casa. ¿Y qué piensan ustedes que fue lo que hizo? Se puso a excavar en la cocina y encontró un tesoro. Y el policía se quedó con el sueño y no hizo el esfuerzo. Nosotros tenemos un tesoro en la cocina de nuestra alma, de nuestro corazón, que es Dios, que ha querido morar en nosotros. Los momentos más hermosos son los momentos en que sabemos peregrinar hacia nuestro interior y descubrimos que la palabra de Dios nos confirma con la experiencia personal que dice que ha venido a ser morada Dios en cada uno de nosotros. Y alguno podría decir: pero ¿cómo va a ser morada Dios en mí si yo he cometido tal o cual pecado? ¿Cómo va a ser morada en mí Dios, que a veces me vienen estos pensamientos, estos deseos? Mire, usted puede ir a un palacio, a una basílica hermosa, a la Basílica de San Pedro en Roma, y ahí está Jesús en el sagrario. Pero usted va a una capillita hecha de barro, con paja en el techo, piso de tierra, y si está Jesús en la Eucaristía, es el mismo Dios, es el mismo poder espiritual, es la misma unción de Dios. Y lo mismo sucede en usted. Si usted quiere dejar de ser capillita que se está destruyendo, empiece a descubrir a Dios que habita en su alma. Empiece a adorarlo en su corazón. Empiece a postrarse espiritualmente, proclamando el poder de Dios, que lo recibió cuando fue bautizado, y el Padre en su misericordia ha querido hacerlo hijo suyo, para traerle liberación de toda opresión, de toda atadura, y empezar a vivir en el nivel de alegría y de paz interior para el cual Dios fue creado. Uno de los momentos más hermosos que vivo cada año en 2 oportunidades es cuando puedo acompañar grupos a Medjugorje. ¿Han escuchado de Medjugorje? Es un nombre medio raro, ¿no? Un nombre croata. Y esto es una aldea que tenían calles de tierra, desconocida por todos, con agricultores que la mayoría no sabía leer ni escribir, donde había mucha pobreza, mucho sufrimiento. Y ahí se aparece la Virgen Santísima, la Madre de Dios, y con su gran misericordia empieza a dar mensajes de paz. Y entonces poder leer los mensajes, me decía el hermano Diego que cuando él era niño y nunca había estado en Medjugorje ni soñaba que la Virgen lo iba a llevar, se encontraba con esos mensajes que venían desde el otro lado del océano. Y precisamente cuando guié mi primer peregrinación y pude sentir ese lugar tan impregnado de oración y de paz, dije: aquí algo está sucediendo. Aquí algo la Madre de Dios, en obediencia al Señor, está realizando. Y casi todos sus mensajes son un llamado a la paz. Cuando nos invita a convertirnos no es porque simplemente es un llamado moral, es porque en la conversión
de las cosas que hacemos mal, de los pensamientos equivocados o negativos, no tenemos esa paz interior. Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿quién de ustedes quiere tener paz más profunda en su corazón? Levante la mano. Gloria a Dios, casi todos. Bueno, ahora bajamos el brazo que hace calor y el desodorante falla acá. Lo cierto es que todos tenemos este anhelo en nuestro corazón. Y si Dios puso este anhelo de tener paz interior, no es un anhelo que va a dejar insatisfecho. Lo ha puesto porque Él puede colmarlo. Hay quienes dicen, bueno, si yo tuviese 10 puntos de salud, entonces tendría paz interior. Y otros como yo dicen, si me creciera el cabello, ahí tendría alegría y paz interior. Algunos hombres me miran y me dicen, sí, a mí me pasa lo mismo que al padre. No, lo cierto es que la paz interior, hermanos, es algo mucho más profundo. No depende tanto de las circunstancias exteriores, sino que depende de la convicción de experimentar, de gustar interiormente, no solo de saber, de experimentar, de gustar interiormente, que Dios habita en nuestra alma. Nos decía en una oportunidad, cuando Bergoglio todavía no era el Papa Francisco y lo teníamos ahí cerquita en Buenos Aires y lo podíamos disfrutar frecuentemente, y empezamos a tener las misas con los grupos de oración de la renovación carismática y se fueron uniendo todas las comunidades, no que invitamos a este predicador y viene este y no y el otro no, todos unidos como una sola familia. Él nos fue uniendo y lo está dando ahora en Italia y en otros lugares, porque mire hermano, la división en la iglesia no viene de Dios, viene del diablo. Y usted puede ser muy santo, muy santa, pero si no construye puentes entre una parroquia y otra, usted lo está guiando el diablo más que Dios, discúlpeme. Por lo tanto, Él nos invitaba a todos, dice, yo le celebro la misa, pero todos los movimientos renovados unidos, aquí. Y empezamos a tener esas Eucaristías con tanta unción. Y Él una vez nos hizo una pregunta, ahí muy cerquita nuestro, dice, ¿cuál es la distancia más grande que existe? Se hizo un silencio en la catedral colmada de gente y una monjita que estaba en el primer lugar dio la respuesta. Y él le dijo, no vale hermana, usted ya lo sabía porque es monja, ¿no? La respuesta es, la distancia más grande es entre la cabeza y el corazón. Porque muchas veces cosas que sabemos desde la catequesis, desde los seminarios de vida, desde los retiros espirituales o congresos, no le permitimos al Espíritu Santo que lleguen a nuestro corazón, que lo impregnen, que lo transformen y que lo sanen. Pregúntate a lo largo de los próximos días, o cada vez que vayas a una misa y estás celebrando tú también la misa, porque la misa es una celebración, o cuando vas al grupo de oración o lees un libro, ¿queda solo en el intelecto o llega a tu corazón? Yo me acuerdo cuando era seminarista, leía los libros de espiritualidad, qué bueno, rapidísimo, al corazón, y que se vaya transformando en vida, que me traigan sanación, que me vayan liberando de esas pequeñas opresiones que todavía pueden haber en mi vida, en mi presente, y que vienen desde mi historia familiar, intergeneracional o desde el vientre materno. Por eso estamos en un camino hermosísimo, en un camino que no se detiene. El católico que detiene su camino de crecimiento, de transformación, de conversión, de sanación, es como camarón que se duerme. ¿Cómo termina el refrán? Se lo lleva la corriente. Católico que se queda dormido se lo lleva la corriente. Y no es la corriente del Señor, no es la corriente del Espíritu, no es la corriente de la vida. Y eso es lo que sucede a veces. Me ha tocado visitar lugares donde he conocido servidores, servidoras laicas, con una unción del Espíritu Santo, que yo me acercaba y sentía la fuerza de Dios que se movía en esa persona. Sacerdotes, religiosas, con una unción del Espíritu Santo, y volver después de 3 o 4 años y preguntar, ¿y tal sacerdote no ha dejado el ministerio? ¿Y tal laico, tal servidor no se ha ido con los evangélicos?
Y tal matrimonios no han terminado en infidelidad. ¿Por qué, hermanos? Nos quedamos dormidos en lo que hemos recibido. No vemos que hay un nivel aún más grande de conversión, de transformación. Y que cuando decimos conversión no significa tristeza, es gozo, es alegría. Si no, el Señor no hubiese dicho: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Ahora, no sé vos, pero yo quiero darle alegría a Dios todos los días. Por lo tanto, diariamente debo reconocer que soy pecador y que necesito de la misericordia de Dios que me libera de esas formas de opresión interior. Por eso todos los días podemos estar alegrando el cielo. Hay quienes piensan que cuando se habla de conversión o cuando piden perdón a Dios o hacen una oración penitencial, sobre todo al comenzar la misa, o se acercan al sacramento de la reconciliación, tienen que ir, como dice el Papa Francisco, con cara de pepinillos en vinagre. No sé cómo será la cara, pero así lo ha dicho el Papa. Y algunos piensan que la santidad consiste en estar así. Los de lejos quizás no notan bien, pero las manos juntas todo el día, la cabeza torcida, las ojeras, cara triste, diciéndole a los demás lo que están haciendo mal. La fe es alegría, y la alegría nos libera profundamente. Si andamos melancólicos, tristes, deprimidos, entonces no nos liberamos de las opresiones. Me han dicho que aquí en Barranquilla la cultura es de mucha alegría. ¿Es así? De mucha fiesta. Pero estemos atentos, que no se quede solo en una alegría exterior, que sea una alegría que brota desde adentro. Porque cuando esa alegría viene desde lo más profundo, podrán venir ríos que llenen de agua la ciudad, pero nada nos va a llevar la alegría del corazón. Nada nos va a llevar la paz interior. Por eso cuando la Virgen como Reina de la Paz se aparece, ven miles de personas escritas en el cielo la palabra mir, que es una palabra croata que significa paz. Y dice la Virgen: no hay paz en la sociedad porque no hay paz en las familias. Y no hay paz en las familias porque falta la paz en el propio corazón. Y debemos ser buscadores permanentes de la paz de Dios. Si sientes que la paz falta en tu corazón, pregúntale a Dios cuál es el motivo. Pregúntale al Señor si es por una herida que en la familia se va repitiendo de generación en generación, o si es algo que a lo mejor recibiste como una carga de tristeza en el momento de la concepción, o porque mamá estaba triste cuando estaba embarazada y te transmitió esa tendencia a la tristeza, a la depresión. O a lo mejor porque cuando naciste no te abrazaron como necesitabas y recibiste esa calidez, esa protección, ese elogio que vos estabas necesitando de lo más profundo de tu ser. O si hay un resentimiento, un enojo que todavía no lo has puesto en la cruz de Jesús y lo estás cargando y está enfermando hasta las células de tu cuerpo. Pregunta entonces para hacerle al Señor: ¿qué es lo que me está robando la paz? A veces pensamos que la paz es la ausencia de problemas y nada más lejano de esto. Pensemos en tantos santos y santas que son modelos de paz interior, que tuvieron grandes combates y sin embargo transmitían esta paz a su alrededor. El mismo Pablo, cuando escribe sobre la alegría y dice: alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Uno podría decir, si no conociese el contexto histórico en el cual escribió esta carta cuando estaba rodeado de discípulos, cuando estaba en el momento de mayor furor espiritual. No, hermanos, escribió esa proclamación de la alegría en medio de los barrotes, en la cárcel, cautivo, acusado injustamente, condenado a muerte, y él toma la decisión de abrirse a la alegría de Dios y de dejar una de las mejores cartas invitando a la alegría.
Por eso también la paz, la alegría, es una decisión que tomamos a la mañana y que vamos renovando. El padre San Alberto Hurtado, un sacerdote jesuita chileno, cuando le venía alguien con una mala noticia, para no ponerse de mal humor, tomaba esa decisión y enseguida decía: contento, Señor, contento. Cuando te tengan una mala noticia, ahí viene el hijo: mamá, mira mi boletín, mira mis calificaciones, todo bajo. Vos, contento, Señor, contento. Y con amor le hablás y vamos a... No quiere decir que uno no corrija, pero tampoco se le desborda el caballo y empieza enseguida uno a reaccionar mal. Y cuando viene tu jefe en el trabajo y te dice: no, esto no me gustó, tienes que comenzar de nuevo y quedarte más horas. Contento, Señor, contento. No quiere decir que si es una injusticia no vas a hablar, no vas a decir las cosas, pero es diferente decirlo desde la paz, desde la alegría, que decirlo desde el mal genio, desde el enojo. Recuerdo una querida servidora de República Dominicana, una sierva de Dios, una verdadera dama, quien me contaba que iba manejando, conduciendo su automóvil, cuando la detiene un policía y le dice: por favor, documentos. Dice: mire, usted se ha pasado unos kilómetros de la velocidad permitida. Y ella le respondió con toda educación, dice: disculpe, agente, yo no sabía, pensé que estaba... No, yo le voy a hacer una multa, decimos en Argentina, no sé aquí cómo le dicen también, o boleta, ¿no? Dice: como usted quiera, si a usted le parece justo, pero mire que han sido unos pocos kilómetros. No me interesa nada, yo le voy a hacer la boleta. Y ahí ve que viene otro auto también a alta velocidad, le avisan, lo detiene y dice: usted me espera aquí que voy a ver el otro auto. Y ella espera ahí, alaba a Dios. Te alabo, Señor, por la vida de este policía. Te alabo y te bendigo por tu familia. Te alabo y te bendigo en todas las necesidades que él tiene. Y mientras tanto miraba la escena delante. Otra mujer se bajó y gritaba y lo insultaba y le decía todo. Entonces el policía vuelve y dice: váyase, no le voy a hacer ninguna boleta. No me va a hacer ninguna boleta. A usted no, pero a esa le voy a hacer una boleta que va a estar pagando muchísimo tiempo. Dice: porque usted es una dama, pero esa es una loca. Mire, con dulzura se gana mucho más. Decía San Francisco de Sales, un hombre que era muy irascible, se enojaba mucho. Decía: se cazan más moscas con una cuchara de miel que con un tonel de vinagre. Es decir, cuando usted tiene la dulzura de Dios en su corazón y la va transmitiendo en su familia, en su comunidad, en su trabajo, se va liberando usted y va liberando a otras personas. Claro que a veces las heridas de la vida nos están condicionando. A veces hemos recibido modelos intergeneracionales de agresividad. Modelos intergeneracionales, sean heredados o aprendidos, de diferentes situaciones que nos condicionan y nos quitan esa libertad que Dios quiere para nosotros. Recuerdo en una oportunidad, visitando una comunidad, me llamó la atención la dureza que sentí en una servidora. Y entonces, cuando había terminado el congreso y estábamos compartiendo un momento, le pregunté a la coordinadora, le digo: y una hermana que estaba vestida de tal manera, y se miraron con otra servidora que estaba al lado, y me dice: bueno, padre, entre nosotros le decimos la hermana Cactus. La hermana Cactus. Yo nunca había escuchado ese sobrenombre. En Argentina se da mucho sobrenombre. El negro, el cholo, la mecha, pero la hermana Cactus, le digo: ¿y por qué? Y no te podés acercar porque te clava una espina, ¿no? Con las cosas que dice. Y después, charlando con la hermana, que por supuesto no se llamaba Cactus, de nombre de bautismo, me encontré que en su vida ella había recibido tantas espinas que no sabía dar otra cosa. Y que por eso muchas veces en su servicio hería a los demás. Esa era su opresión. Pero cuando ella empezó a orar por sanación,
Empezó a mirar las heridas de su historia, los abandonos que había recibido, los rechazos, y a perdonar. Yo no la vi a esa hermana por 2 años, pero cuando la reencontré era irreconocible. Hasta las otras bromeaban y le decían, ¿se acuerda de la hermanita Cactus? Y la acercaban y ella se sonreía. Dice, gracias Padre al Señor que me ha ido sanando el corazón, la vida. Yo creo que esa hermana se hubiera muerto o del corazón o de una enfermedad a los huesos o algo por el estilo, si no hubiera descubierto que todas esas espinas que tenía guardadas podía entregarlas en la cruz del Señor y liberarse de tantos rencores, de tantos resentimientos, de tanta angustia. Yo cada noche antes de irme a dormir, y esto también se los aconsejo a quien desea hacerlo, lo compartía anoche con los servidores, tomo un momento primero para pensar en las cosas lindas del día. O mejor dicho, primero pienso en las cosas negativas del día, las cosas dolorosas. Algo que pasó, que me lastimó o que me produjo tristeza, o algo que esperaba y que no se concretó, y lo entrego a Dios. La Virgen como Reina de la Paz se presenta con una mano extendida y llama a cada uno de nosotros, hijitos, queridos hijos. Entonces le digo, Madre, en esa mano pongo esa situación que no sé cómo resolver, ese problema que tiene ese hermano, esa hermana que me está presentando, que tiene tanta angustia en su alma, esa situación de esa familia que se está por quedar sin trabajo, sin casa. Madre, lo pongo ahí porque eso me produce angustia. Le presento en esa mano extendida mis fragilidades, mis pecados. Y entonces sé que la Virgen durante el tiempo en que esté durmiendo, ella va a estar intercediendo por mí y por esas personas, con esa otra mano que ella tiene sobre su pecho, sobre su corazón, que es la señal de la intercesión ante la Santísima Trinidad. Pero después pongo las cosas hermosas del día. Te doy gracias por esa persona que hoy conocí, que me impactó por su sonrisa. Te doy gracias por ese libro que pude leer y que me dejó tanto en mi corazón. Te doy gracias por ese plato de comida que llegó a mi mesa. Te doy gracias y me empiezo a dar cuenta que la lista de cosas para agradecer es interminable. No termina y que entonces nuestro corazón, mi corazón, se va llenando de paz. Y que las cosas negativas que sucedieron durante el día se van relativizando, ya no son tan importantes, porque las bendiciones han sido mucho más. Y mientras estoy durmiendo, siento como que esas bendiciones de Dios van pasando a través de mí y van colmando todo mi ser. A la mañana siguiente uno se va a despertar con mayor fortaleza, con mayor alegría, con mayor seguridad, sintiendo que Dios es el que está obrando en nosotros. Pero antes de terminar y comenzar con la misa, quisiera hablar de otro punto, y es los que le tienen miedo al diablo. ¿Quién le tiene miedo al diablo? No saben si levantar, están haciendo así. Mire, ya Jesús en la cruz lo ha derrotado. En realidad usted no tiene que tenerle miedo al diablo porque el diablo le tiene miedo a usted. Entonces, cuando hablamos también de la opresión, con el hermano Diego hemos escrito un libro que no lo he visto aquí en Colombia. Y como el hermano habla mucho más que yo, es el libro más grande que tengo, es el doble. Y se llama Líbranos del Mal, ¿no? Y hablamos como muchos casos a veces son producidos por la misma sugestión de la persona. La mente tiene un poder muy grande. A veces cuando hay personas que gritan y todo, casi siempre son casos de sugestión o de angustia, y alguno puede ser caso de opresión maligna, pero son los menos. Si uno, como decía San Pío de Pietrelcina, no se acerca al perro encadenado, el perro encadenado no lo puede morder. Desde lejos puede ladrar, puede hacerse el bravo, pero no le puede hacer nada. Entonces la clave está también en que nosotros no le abramos las puertas del corazón al maligno.
¿Cómo le abro las puertas al maligno? Cuando, sabiendo que estoy haciendo algo grave, no obstante eso, sigo perseverando en ese mal. Cuando no quiero largar un resentimiento, cuando sigo enganchado con la crítica, con el juicio contra el hermano, contra lo negativo. Ahí lo estoy atrayendo. Pero cuando estoy caminando en el amor del Señor, aun cuando peque y caiga, tenemos la misericordia de Dios que nos libera, que nos transforma. Por eso el Papa ha querido darnos todo un año para reflexionar sobre la misericordia. Es tan bueno el Papa que lo ha puesto hasta el día de mi cumpleaños como culminación, que es el 20 de noviembre. Así que acuérdese ese día que termina el año de la misericordia y ore por mí también. Lo cierto es que a mí me encanta ver cuando un católico se mueve en esa unción del Espíritu Santo, que sabe que aunque tenga tentaciones, Dios es más grande que cualquier tentación. Por eso la oración de liberación que tenemos ya en el Padre Nuestro, cuando le decimos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, que en el original es líbranos del maligno. Ya ahí tenemos una oración de liberación. No es cuestión tampoco de rezar el Padre Nuestro como un lorito, porque el miedo ya es algo que nos bloquea. Se suele decir que cuando un perro siente que una persona le tiene miedo, empezamos a despedir adrenalina y el perro se vuelve más valiente y ataca. Yo creo que a veces hay quienes despiden una adrenalina espiritual, que el maligno huele y dice, a este me tiene miedo, entonces lo voy a jorobar un poco. Mire el cura de Ars, por ejemplo, empezó a escuchar ruidos que hacía el diablo para que no durmiera, y él se asustó, dice, me estaré volviendo loco, y llamó a un hombre de la parroquia para que esa noche se quedara en la casa cural, en la casa parroquial, y a eso de la madrugada el hombre salió corriendo porque empezó a sentir como una tropilla de caballos encima del techo. Y entonces el cura dice, me quedo tranquilo, es el diablo. Es decir, no me estoy volviendo loco, no tengo nada que temerle. Vemos los santos que han tenido, hasta se le ha aparecido, y ellos sabían que estaban en Dios. Y termino con un cuento de una monjita que estaba en un convento, había un convento de religiosas. No les contó esto el hermano Diego, ¿no? Porque a veces él me saca los cuentos, por eso, y después me miran y me dicen, no, pero si eso ya lo contó el hermano. Entonces, resulta que la superiora de ese convento estaba preocupada. He visto algunas monjitas acá, a lo mejor conocen la historia. La superiora estaba preocupada porque de la despensa le faltaba el chocolate, los dulces, y dice, acá hay alguna monjita que debe ser de las jovencitas, que todavía no tiene manejada la gula, es muy golosa, y viene a la noche y se saca algunos chocolates, algunos dulces que los tenían reservados para las fiestas. Entonces la superiora ya no sabía qué hacer y se esconde a la noche en la despensa después de que había llegado una carga de dulces nuevos y de otros alimentos. Y dice, me voy a esconder porque como recién llegaron las golosinas y los demás alimentos, seguramente la monjita que se roba las cosas va a estar ahí, le tengo que dar un susto. Entonces se escondió la superior y ya se estaba quedando dormida cuando escucha un ruido. Y ve una linterna. Y qué sorpresa cuando mira entre las cajas y ve que es la monjita más viejita de la comunidad. Ella iba con su linternita así mirando para un lado, para el otro. En la otra mano traía una cuchara. Abrió un tarro de dulce de leche, le dicen acá, arequipe. Bueno, en Argentina el arequipe le decimos dulce de leche. Abrió, y como la monjita era argentina, abrió la tapa y empezó, ¡qué rico que está esto! La superiora, escondida, se iba poniendo roja y dice, a esta le tengo que dar un escarmiento. Y hace, como un aullido. Y se asusta la monjita, dice, ¿quién anda ahí? Y entonces la superiora responde, el diablo. Y la monjita dice, ay, menos mal, pensé que era la superiora. Dios los bendiga.
de vela en mano y procesión del Evangelio, la iglesia viva y tradición.